mi esposa se fue de la inauguración de nuestra galería con la mano en la espalda de otro hombre. Cuando me dijo que supiera cuál era mi lugar delante de 50 extraños, dejé mi champán, me marché y nunca miré hacia atrás. Un año después, apareció en mi puerta rogando por ayuda. Hay un tipo específico de silencio que se apodera de una habitación en el segundo en que tu esposa te destroza delante de 50 personas que nunca has conocido. Y puedo decirte exactamente cómo suena porque lo he vivido. Suena como ese momento congelado justo después de que se tira de la anilla de una granada. Ese único latido del corazón donde todo se detiene, donde el mundo entero parece contener la respiración y simplemente esperar la explosión que ya está en camino. La que nadie puede hacer nada para detener. Estaba de pie justo en medio de la Galería Harwell en el centro de Atlanta, rodeado de gente que probablemente gastaba más en un solo par de zapatos de lo que yo ganaba en un mes entero. Sostenía una copa de champán que costaba más que mi primer coche. Y estaba viendo a mi esposa, Miranda, reírse de algo que otro hombre acababa de susurrarle al oído, con la mano de él apoyada en la parte baja de su espalda como si ya hubiera firmado la escritura de cada parte de ella. La galería apestaba a perfume caro, a pretensión y a esa marca específica de desesperación que solo las personas verdaderamente inseguras producen cuando trabajan horas extras para convencer a todos a su alrededor de que se han ganado su lugar en la sala. Mi nombre es Daniel Wright, 38 años. En ese momento de mi vida, ya había superado 3 despliegues de combate en Afganistán. Un accidente de helicóptero que no tenía por qué haberme dejado respirando. 17 heridas de metralla distintas que se habían mapeado en mi torso como un registro de batalla. Y el tipo particular de soledad que se te mete en los huesos cuando finalmente aceptas que la mujer con la que te casaste te ve como nada más que un sustituto conveniente al que se ha estado aferrando hasta que aparece algo que valga la pena conservar. Me había ganado una estrella de bronce por sacar a 3 marines heridos de un vehículo que estaba activamente en llamas mientras todavía llegaban disparos enemigos. Me habían ascendido 2 veces por liderar en condiciones que habrían quebrado a la mayoría de los hombres. Todos los soldados con los que había servido me habían respetado. No porque lo exigiera, sino porque me presentaba, hacía el trabajo y nunca le pedía a nadie que asumiera algo que yo no estuviera dispuesto a manejar. Esa noche, llevaba mi mejor traje, uno azul marino que Miranda había aprobado con un gesto indiferente unos 3 años antes. Me había asegurado de que cada pliegue estuviera afilado y cada botón limpio. Aún así, de pie en esa galería, me sentía como un fraude. El arte en las paredes era un sinsentido abstracto. El tipo de cosa que parece que un niño pequeño se soltó con un juego completo de pintura. Y sin embargo, todos a mi alrededor asentían con una expresión profunda y seria, como si estuvieran recibiendo algún tipo de transmisión divina de un lienzo gris con un solo punto rojo en la esquina. Seguía preguntándome cuántos de ellos realmente veían algo en ello, y cuántos simplemente tenían demasiado miedo de ser los primeros en admitir que no tenían ni idea de lo que estaban mirando. Miranda estaba presidiendo la corte cerca de esa pieza fea, surgimiento del alma corporativa, decía la placa, rodeada de sus colegas de la firma de inversiones. Cada uno de ellos parecía haber sido ensamblado directamente de un catálogo para personas con más dinero que sentido común. El hombre con la mano en su espalda era Vince Calvel, de 40 años, vestido con lana italiana, moviéndose por las habitaciones como un depredador que ya había decidido lo que quería. Había estado orbitando a Miranda durante meses, siempre en los eventos correctos, siempre con lo correcto que decir, siempre mirándola como si fuera una posición que se estaba posicionando para adquirir. Había observado su rutina durante semanas, convenciéndome a mí mismo de que Miranda solo estaba siendo educada, haciendo contactos, haciendo lo que tenía que hacer para sobrevivir en una industria despiadada. Pero algo en la forma en que ella se inclinó hacia su toque esa noche aterrizó en mi estómago con una certeza que había estado trabajando duro para no enfrentar. Las personas que los rodeaban me eran familiares de otros eventos a los que Miranda me había llevado. Harrison Blake, un tipo de fondos de cobertura, que acababa de perder a su esposa trofeo con su entrenador personal. Patricia Wentworth, abogada corporativa con una reputación de crueldad que se extendía directamente de su vida laboral a la personal. Y Tyler Morrison, un capitalista de riesgo que había construido su fortuna financiando empresas que empeoraban marginalmente la vida de las personas a cambio de una conveniencia marginal. Esta era la gente de Miranda ahora, la tribu que ella había elegido, y verlos agruparse dejaba inequívocamente claro cuán lejos nos habíamos distanciado ella y yo a lo largo de 7 años de matrimonio. Me acerqué porque eso es lo que hace un esposo.
Porque había pasado 45 minutos en el tráfico para llegar a un evento que Miranda me había dicho que era crítico para su carrera. Porque en algún lugar muy profundo, todavía creía que la mujer con la que me había casado hacía 7 años todavía estaba en algún lugar dentro de la extraña, pulcra y fría que últimamente me miraba como si fuera un inconveniente que aún no había descubierto cómo eliminar. Mis manos estaban ásperas por años de trabajo con maquinaria pesada en el puerto. Noté, mientras me movía entre la multitud, cuán suaves y cuidadas estaban las de los demás, y sentí sus ojos pasar sobre mí con esa particular mezcla de leve curiosidad y desdén que la gente rica reserva para aquellos a quienes ya han clasificado por debajo de ellos. El suelo era de mármol pulido, devolviéndote la luz del candelabro. Mis zapatos de vestir, gastados, no nuevos, chirriaban con cada paso, como un anuncio que nadie había pedido. Miranda, dije, manteniendo mi voz nivelada incluso mientras mi pecho se oprimía. Estaba pensando que podríamos irnos pronto. Tal vez comer algo en el camino. Ese lugar tailandés en Ph3 que tanto te gustaba. La conversación a su alrededor murió instantáneamente como si alguien hubiera cortado la energía. Vi cómo la expresión de Miranda cambiaba de brillante y animada a algo frío y preciso. La mirada de alguien que acaba de decidir dejar algo en claro. La mano de Vince no se movió de su espalda. Me miró con una sonrisa que no tenía absolutamente ninguna calidez. Todo dientes, como un lobo que ya ha medido al conejo y simplemente se está tomando su tiempo. La gente a su alrededor de repente encontró fascinantes sus copas de champán, con los ojos moviéndose de un lado a otro entre nosotros, como si pudieran sentir el impacto que se avecinaba. Daniel, dijo, y la forma en que dijo mi nombre lo hizo sonar como un diagnóstico que le estaba transmitiendo a un especialista. Estoy en medio de algo. ¿Puedes ir a esperar a algún lado hasta que esté lista? Hemos estado aquí 3 horas, dije, tratando de sonar razonable, incluso mientras el calor detrás de mis ojos comenzaba a acumularse. No me has dicho una palabra desde que entramos. Solo digo que tal vez podríamos pasar un poco de tiempo juntos. Eso es todo. Lo que vino después es la parte que está grabada en mí. El tipo de recuerdo que se repite con la claridad brutal que solo el trauma real parece producir. Miranda se giró para mirarme completamente. Y vi su boca dibujar una sonrisa que no tenía nada que ver con ser feliz y todo que ver con la intención. El tipo de sonrisa que tiene un gato justo antes de abalanzarse. El cuarteto de cuerdas en la esquina pareció quedarse en silencio. O tal vez no. Ya no podía oír nada más que la sangre moviéndose por mis oídos y el lento y constante latido de mi propio corazón. ¿Quieres saber cuál es el problema, Daniel? Dijo, con la voz lo suficientemente alta como para que todos los que estaban cerca pudieran captar cada palabra. El problema es que me sigues como un perro que ha estado perdido demasiado tiempo, pidiendo migajas de mi tiempo como si fueras una especie de caso de caridad que estoy obligada a mantener. ¿Tienes alguna idea de lo que se siente tenerte siguiéndome por estas salas? Parado ahí con tu traje barato y tus manos ásperas, haciendo que parezca que me conformé con menos de lo que valía. Alguien detrás de mí realmente jadeó. Oí un ahogado, oh, Dios mío, desde algún lugar de la multitud. El cuarteto de cuerdas pudo o no haber seguido tocando. Sinceramente, ya no podía decirlo. Todo lo que podía registrar era el sonido de la sangre en mis oídos y el latido de mi propio corazón, que era sorprendentemente constante. Noté que Vince tenía su teléfono fuera, en un ángulo que sugería documentación, probablemente pensando en la historia que contaría más tarde. La vez que el esposo de su novia implosionó en la inauguración de una galería. Las palabras me golpearon como impactos directos, cada una aterrizando precisamente en los lugares que ella sabía que estaban desprotegidos. Las inseguridades que le había entregado durante noches tranquilas cuando realmente creía que estábamos construyendo algo real juntos. Ella sabía de las pesadillas que todavía me despertaban a las 3 de la mañana. Sabía de la culpa del superviviente, la pregunta de por qué volví a casa cuando tantos de mis hermanos no lo hicieron. Sabía del síndrome del impostor que me seguía a cada cóctel y evento corporativo al que me arrastraba. Ella había guardado todo eso y ahora lo estaba usando como munición, desplegándolo frente a una audiencia de extraños que se deleitarían con esta historia durante años. Vince todavía llevaba esa sonrisa de depredador, bebiéndolo todo como si fuera lo más fino que se servía esa noche. Miranda, por favor, comencé. Ella no estaba ni cerca de terminar.
De ahora en adelante, anunció, y quiero decir anunció, con la voz resonando por la galería como un veredicto leído en voz alta, decidiré cuando pasamos tiempo juntos o tenemos cualquier tipo de conversación. ¿Me entiendes? Deja de perseguirme como si estuvieras desesperado. Deja de llamar 15 veces al día para preguntar sobre mi horario. Deja de aparecer en mi oficina con el almuerzo como si estuviéramos protagonizando algún tipo de comedia romántica. Conoce tu lugar, Daniel. Conoce tu lugar. Lo que siguió fue un silencio tan completo que tenía peso. El tipo de silencio en el que puedes oír tu propia sangre moverse y los sonidos del tráfico filtrándose desde la calle. Todos en nuestra sección de la galería me estaban mirando. Esperando. Esperando la erupción. Esperando lo que un hombre con mi historial obviamente iba a hacer. Esperando la escena que les daría algo de qué hablar. Vince realmente se rió. Suave, bajo, pero aterrizó como una bofetada. Y lo vi atraer a Miranda hacia él en un apretón posesivo que fue escenificado enteramente para mi beneficio. Esto es lo que la gente no siempre entiende sobre ser un marine. Sí, te entrenan para responder a las amenazas con una fuerza controlada y decisiva, para enfrentar la agresión de frente, para neutralizar lo que sea que ponga en riesgo a tu gente. Pero también construyen algo más en ti. Una disciplina tan profunda que se vuelve estructural. El tipo de autocontrol que te permite sentarte completamente quieto mientras las balas pasan silbando por tu cabeza. ¿Qué te hace esperar el momento adecuado en lugar de desperdiciarlo todo en el pánico? Todo eso se activó mientras estaba allí, absorbiendo lo que Miranda acababa de hacer. Sentí que mi respiración se ralentizaba. Mi ritmo cardíaco disminuyó. Mi cuerpo estaba listo, pero no para lo que ellos pensaban que venía. No iba a darles a estas personas su espectáculo. No iba a confirmar cada suposición que tenían sobre hombres como yo. De clase trabajadora, tosco, emocionalmente volátil. No iba a darle a Miranda el arma que necesitaba para reformularse a sí misma como la víctima. En cambio, algo dentro de mí cambió. Un profundo reajuste estructural. El amor al que me había estado aferrando con todas mis fuerzas. La esperanza de que de alguna manera pudiéramos volver a lo que habíamos sido al principio, no se rompió. Simplemente se evaporó, como la niebla cuando el sol finalmente sale y la quema por completo. Dejé mi copa de champán en la superficie más cercana, con suavidad, con cuidado. La delicadeza pareció tomar a la gente por sorpresa. Cuadré mis hombros de la manera en que mi instructor de entrenamiento me lo había inculcado en Pérez Island. Y cuando hablé, mi voz era exactamente lo que necesitaba ser, tranquila, clara y final. La voz de un hombre que ya ha tomado su decisión y ahora simplemente la está llevando a cabo. Tienes razón, Miranda, dije, mirándola directamente. Te he estado persiguiendo. Aferrándome a algo que claramente ya no está ahí. Pero aquí está la cosa sobre perseguir. Eventualmente, un hombre tiene que detenerse y preguntarse si lo que está persiguiendo realmente vale la pena atrapar. Y acabo de responder a esa pregunta. Giré sobre mis talones con precisión de desfile y caminé hacia la salida. Espalda recta, cabeza alta. La multitud se apartó. Ya podía oír los susurros girando detrás de mí, el motor del chisme encendiéndose, listo para difundir esto por todos los círculos sociales de Atlanta para la mañana. Miranda gritó algo detrás de mí. Su voz llevaba una nota que no había oído en ella durante mucho tiempo. Algo incierto. No me di la vuelta. No le dediqué ni una sola mirada. El aire nocturno de afuera me golpeó como una liberación. Limpio y fresco después de todo ese perfume y actuación sofocantes. Mi camioneta estaba estacionada a 3 cuadras de distancia. El valet había mirado mi Ford F-150 de 10 años como si de alguna manera pudiera contaminar los Maseratis alineados en el frente. Caminé esas 3 cuadras en un estado que estaba entre el shock y algo que extrañamente se sentía como libertad. Para cuando me senté en ese asiento de cuero gastado y cerré la puerta, mi mente ya se estaba moviendo. Haciendo clic en los siguientes pasos con la claridad táctica que me había mantenido con vida en más tiroteos de los que me gustaría contar. El viaje de regreso a la casa de Buckhead tomó 40 minutos con poco tráfico. Usé cada uno de esos minutos para pensar.
La casa estaba a oscuras cuando entré en el camino de entrada, una declaración de 3 pisos de las ambiciones de Miranda que no teníamos derecho a poder pagar, pero que ella había declarado no negociable para la imagen que necesitaba proyectar. Había trabajado turnos dobles en el puerto durante 2 años seguidos para cubrir el pago inicial. Renuncié a vacaciones, pasatiempos, cualquier cosa que se pareciera a la realización personal para asegurarme de que Miranda tuviera todo lo que decía que necesitaba. ¿Y qué me había comprado eso? Una ejecución pública frente a extraños y una esposa que aparentemente hacía mucho tiempo que había comenzado a verme como una responsabilidad que debía gestionarse en lugar de una persona a la que amar. No dormí esa noche, pero no fue el tipo de insomnio inquieto y ansioso. Me moví por la casa con determinación, sacando documentos, haciendo listas, preparándome para lo que sabía que se avecinaba. El cuerpo de marines me lo había inculcado. La preparación adecuada previene el bajo rendimiento. Iba a ejecutar esta retirada de la misma manera que había ejecutado cada misión, con precisión y sin movimientos desperdiciados. A las 3 de la mañana, había localizado el certificado de matrimonio, el acuerdo prenupcial en el que Miranda había insistido y que yo, afortunadamente, había leído con verdadero cuidado antes de firmar. 5 años de registros financieros y documentación que cubría cada compra importante que habíamos hecho juntos. La casa estaba en silencio de la manera en que los lugares se quedan en silencio cuando 2 personas han dejado de compartir realmente una vida y solo están ocupando el mismo espacio. Me moví por las habitaciones que Miranda había decorado sin preguntarme ni una vez que pensaba. Pasé junto a muebles que había elegido porque se veían bien en las fotos para sus redes sociales, bajo lámparas que habían costado más que mi primer vehículo. Cada objeto en esa casa era un pequeño recordatorio de cuán completamente mis preferencias habían sido tratadas como irrelevantes. Cuán completamente me había permitido desaparecer en nombre de mantener la paz. En la cocina, preparé una cafetera de café fuerte y me senté en la isla de mármol italiano que Miranda había importado a un costo que todavía me hacía estremecer al pensar en ello. La piedra estaba fría contra mis palmas. Pensé en todas las veces que me había sentado en este mismo lugar, esperando que ella llegara a casa, diciéndome que esta noche podría ser diferente. Que esta noche podría mirarme de la manera en que lo había hecho durante nuestro noviazgo, antes de que decidiera que yo era un proyecto que necesitaba una mejora en lugar de un compañero que merecía ser visto. A las 5 de la mañana, había empacado 2 bolsas de lona con todo lo que realmente me importaba, lo que resultó ser mucho menos de lo que esperaba. Algo de ropa, mis condecoraciones militares y papeles de baja. La caja de herramientas de mi padre, o al menos la caja de herramientas del hombre que siempre había creído que era mi padre. Y un puñado de fotografías de antes de que Miranda decidiera que mi historial en el cuerpo de marines era algo que ocultara su sofisticada multitud en lugar de algo que respaldar. Sostuve una de esas fotos por un tiempo. Yo en uniforme de gala el día que recibí la estrella de bronce. Mi rostro más joven, mis ojos todavía sosteniendo algo brillante que se había desvanecido gradualmente a lo largo de años de intentar ser alguien que no estaba hecho para ser. La guardé con cuidado. Dejé atrás el reloj caro de nuestro 5º aniversario. La ropa de diseñador que ella había insistido en que comprara. Cada artefacto de la actuación de 7 años que había estado montando. Nada de eso había sido realmente mío. Era un vestuario para un personaje en la historia de Miranda. Y ahora que la historia había terminado, no tenía uso para nada de eso. El anillo de bodas fue lo último en salir. Lo puse sobre la mesa de café de cristal con un sonido que pareció resonar por la casa vacía como un disparo. Junto a él, coloqué los papeles del divorcio que descargué y completé durante la noche, ya firmados en todos los lugares que necesitaban mi firma. No escribí una carta larga. No derramé mis sentimientos en un último intento por ser entendido. Solo una nota adhesiva en el espejo del baño, justo donde la vería cuando llegara a casa. Tú tomaste tu decisión. Ahora yo estoy tomando la mía. No me busques. El sol apenas comenzaba a salir sobre el horizonte de Atlanta cuando salí de esa casa por última vez. Y recuerdo haber pensado que hay un tipo particular de belleza en un amanecer después de una noche sin dormir. Como si el universo te ofreciera algo por haber logrado pasar toda la oscuridad. Mi camioneta arrancó al primer intento a pesar de su edad. Y la apunté hacia el sur, hacia Savannah, donde había estado dirigiendo un pequeño taller durante los últimos años.
Un lugar donde reparaba equipos pesados para la autoridad portuaria y podía respirar cuando Miranda decidía que necesitaba un respiro de lo que ella llamaba mi presencia opresiva. El viaje solía durar unas 4 horas, pero me detuve 2 veces. Una para tomar café, otra para simplemente sentarme al borde de la carretera y dejar que la realidad de lo que estaba haciendo se moviera a través de mí en capas, dolor, ira y, debajo de todo eso, algo que se sentía genuinamente cercano al alivio. 7 años. 7 años tratando de ser suficiente para una mujer que nunca me había querido realmente, que me había elegido porque era sólido, confiable y convenientemente disponible en el momento en que decidió que necesitaba un esposo para completar su imagen profesional. Que había socavado metódicamente todo lo que me hacía ser quien era hasta que apenas reconocía a la persona que veía en los espejos. Cuando finalmente llegué a mi taller de Savannah en el borde del distrito portuario industrial de la ciudad, el edificio se veía mejor de lo que tenía derecho a verse. Un almacén reconvertido que había comprado por casi nada 5 años antes y que lentamente había convertido en algo que funcionaba. El olor me golpeó en el momento en que abrí la puerta. Grasa, metal y un leve toque salado del océano cercano. Los olores honestos del trabajo real y el propósito real. Aquí era donde todavía me sentía yo mismo. La esquina trasera albergaba un pequeño espacio habitable que había instalado para las noches largas, un catre, una placa calefactora, un baño con una ducha que producía agua tibia en un buen día. No era mucho, pero era completa y enteramente mío de una manera. La casa de Bugeat nunca se había acercado a serlo. Cuando dejé mis bolsas de lona en el suelo de hormigón, sentí que algo se liberaba en mi pecho por primera vez en años. Las semanas que siguieron se mezclaron en una combinación de trabajo físico y recuperación emocional que no podría haber desenredado aunque lo hubiera intentado. Me lancé al trabajo con todo lo que tenía, asumiendo reparaciones que otros mecánicos habían descartado como imposibles, llevando mi cuerpo al límite del agotamiento todos los días para estar demasiado agotado por la noche como para quedarme despierto repasando a Miranda y Vince. Y todas las formas en que no había logrado convertirme en el hombre que ella quería. Se corrió la voz. Las autoridades portuarias comenzaron a enviarme más trabajo. Daniel Light podía arreglar cualquier cosa. No abandonaba un trabajo. Sus precios eran justos y su trabajo era sólido. Había algo profundamente satisfactorio en restaurar cosas rotas, tomar equipos que el mundo había descartado y hacerlos funcionar de nuevo. Cada motor que devolvía a la vida, cada sistema hidráulico que arreglaba, cada máquina que volvía al servicio se sentía como una pequeña y silenciosa victoria contra la decadencia. Entendía las máquinas de una manera que nunca había logrado entender a las personas. Podía diagnosticar problemas solo por el sonido. Podía sentir cuando algo estaba fallando antes de que realmente fallara. Si tan solo las personas vinieran con códigos de falla y manuales de reparación. Tal vez habría visto lo que estaba sucediendo con Miranda mucho antes de lo que lo hice. Los otros mecánicos comenzaron a llamarme el hacedor de milagros. Medio en broma, pero con un respeto real por debajo. El viejo Jack Patterson, que había pasado 40 años trabajando en barcos y grúas, me dijo una tarde que no se había encontrado con un talento como el mío desde que su propio mentor se había jubilado en los años 80. Un chico joven llamado Marcus, que me recordaba a una versión anterior de mí mismo, comenzó a rondar por mi puesto después de horas haciendo preguntas que no cubrían en ninguna escuela de oficios. Sin realmente planearlo, me convertí en un maestro, transmitiendo conocimientos que me había llevado años de prueba y error y manos sucias a acumular. En cualquier tiempo libre que tenía, estudiaba manuales de ingeniería, documentos técnicos sobre hidráulica y sistemas automatizados. Llené las horas que una vez pasé tratando de cumplir con los estándares de Miranda con conocimientos que realmente se mantendrían. El colegio comunitario local ofrecía clases nocturnas de ingeniería mecánica, y me inscribí en tantas como mi horario me permitía. Sentado en aulas llenas de estudiantes de la mitad de mi edad, absorbiéndolo todo. Mis profesores se dieron cuenta rápidamente de que no estaba allí para cumplir un requisito. Quería entender los principios detrás de los procedimientos. Algunos de ellos comenzaron a quedarse hasta tarde para profundizar conmigo, cubriendo material que nunca llegaba al plan de estudios estándar. Mis manos estaban permanentemente manchadas de grasa. Me dolía la espalda todas las mañanas por las exigencias del trabajo. Pero por primera vez en años, sentí que realmente estaba construyendo algo, no manteniendo una ilusión.
El catre en la parte trasera del taller se convirtió en mi hogar. Una existencia de repuesto y despojada que habría horrorizado a Miranda. Y eso me sentaba perfectamente. Comidas sencillas, espacio limpio y organizado. Y lentamente, día a día, comencé a recordar quién había sido antes de intentar remodelarme en la idea de aceptable de otra persona. Miranda llamó 3 veces esa primera semana. Dejé que cada llamada fuera al buzón de voz sin escuchar los mensajes. Sus mensajes de texto oscilaban entre la furia, el remordimiento y las amenazas legales. Un latigazo de presión emocional que me habría afectado un mes antes y que ahora simplemente parecía agotador. Apareció en el taller una vez, golpeando la puerta, exigiendo que la dejaran entrar. Ya había cambiado las cerraduras y había instalado un sistema de seguridad con la ayuda de algunos contactos militares. Finalmente, volvió a subir a su Mercedes alquilado y se fue. Los papeles del divorcio volvieron firmados 10 días después de que los dejara en la mesa de café. Cuando vi su firma junto a la mía, todo lo que sentí fue alivio. Lo bueno de tocar fondo es que una vez que estás allí, la única dirección disponible es hacia arriba, y comencé a escalar con un enfoque que me sorprendió incluso a mí. Invertí mis modestos ahorros en mejorar el taller. Mejor equipo, mejores herramientas. Contraté a un ayudante, un chico llamado Tommy de una parte difícil de Savannah, que había crecido en el garaje de su padre y tenía esa misma mirada hambrienta en sus ojos que recordaba de mi propio reflejo a esa edad. Juntos, comenzamos a conseguir contratos más grandes, trabajos más complicados, del tipo que requería creatividad y resolución de problemas, no solo habilidad mecánica de fuerza bruta. 3 meses después de dejar a Miranda, conducía de regreso de una compra de piezas cerca de Charleston cuando el huracán llegó casi sin previo aviso. El pronóstico lo había hecho curvar hacia el noreste, evitando la costa por completo. Pero los huracanes toman sus propias decisiones sobre a dónde quieren ir, y este aparentemente había decidido que quería presentarse personalmente a cualquiera lo suficientemente tonto como para seguir en la carretera. La lluvia caía tan fuerte que mis limpiaparabrisas no podían seguir el ritmo, incluso al máximo. El viento empujaba mi camioneta en la autopista como si no pesara nada. Debería haberme detenido. Debería haber encontrado un paso elevado o un estacionamiento y haber esperado. Pero la terquedad había sido completamente instalada por el cuerpo de marines y no se desinstala fácilmente. La carretera estaba casi vacía. La gente sensata se había tomado en serio la advertencia de una manera que yo aparentemente no lo había hecho. Mis faros apenas podían atravesar el muro de agua frente a mí. Mis manos estaban blancas en el volante. La radio se había quedado en silencio unas 10 millas atrás, cortándose justo en medio de una actualización del tiempo que casi con certeza aconsejaba a la gente que se quedara en casa. Los relámpagos partían el cielo en patrones que parecían colgar en el aire durante segundos antes de que siguiera el trueno. Tan fuerte que te atravesaba las costillas. El sedán salió de la nada. Un destello plateado girando a través de la autopista inundada como algo sin fricción, como un disco de hockey cruzando el hielo. Lo vi suceder en esa cámara lenta extendida que el trauma siempre parece producir. El coche perdiendo la discusión con la física, deslizándose a través de la barandilla de protección en el borde de un precipicio empinado como si la barrera estuviera hecha de cartón en lugar de acero reforzado. Se fue por el borde, dando al menos 2 vueltas que pude seguir antes de que la oscuridad se lo tragara. Incluso por encima del ruido de la tormenta, capté el sonido, metal arrugándose, cristales rompiéndose, y luego el pesado silencio de algo que se había detenido en algún lugar donde nunca debió estar. Me detuve sin siquiera decidirlo conscientemente. Mi cuerpo ya se estaba moviendo. Cada pieza de entrenamiento que había recibido se disparó a la vez, la misma oleada de calma concentrada que me había llevado a través de emboscadas y tiroteos y cualquier otra situación en la que desmoronarse habría causado la muerte de personas. La lluvia me empapó en segundos. El viento casi me derribó de lado mientras me dirigía a la barandilla rota. Nada de eso se registró. Había una persona o personas en ese vehículo y había una ventana de tiempo y todo lo demás era solo ruido. El terraplén era empinado y resbaladizo por el barro. Medio trepé y medio me deslicé hasta donde el coche se había detenido contra un grupo de pinos. La parte delantera se había arrugado como un acordeón. Los faros, de alguna manera, todavía estaban encendidos, lanzando extraños haces de luz a través de la lluvia y la niebla.
El olor a gasolina era lo suficientemente fuerte como para picar en los ojos. Había una mujer adentro, visible a través de la ventanilla destrozada del lado del conductor, inconsciente, desplomada en su cinturón de seguridad, con sangre corriendo de un corte en la frente. Parecía tener unos 60 años. Cabello plateado ahora apelmazado y oscuro por la sangre. Joyas caras que captaban la poca luz que había. La puerta estaba atascada. El impacto había doblado el marco. Tuve que usar todo lo que tenía para abrirla a la fuerza. Sintiendo el metal luchar contra mí y luego finalmente rendirse con un chillido que atravesó la tormenta. Sacarla fue como resolver un rompecabezas diseñado para no ser resuelto. Trabajando alrededor de airbags desplegados y metal doblado, tratando de moverla sin torcerle la columna vertebral en caso de que hubiera sufrido daños en la espalda. La lluvia hacía que todo estuviera resbaladizo. Casi pierdo el agarre de ella 2 veces. Pero finalmente, la liberé y la estaba subiendo por el terraplén con cada músculo gritando y mis pulmones ardiendo. Para cuando llegó la ambulancia, había estado haciendo reanimación cardiopulmonar durante lo que pareció mucho tiempo, probablemente más cerca de 15 minutos. Los paramédicos tuvieron que apartarme físicamente antes de que me detuviera. Uno de ellos dijo algo sobre que su pulso era débil, pero que estaba ahí, sobre lo cerca que había estado de no lograrlo, sobre cómo mi presencia allí probablemente había marcado la diferencia. Apenas procesé nada de eso. Simplemente me senté bajo la lluvia al borde de la carretera y los vi cargarla y marcharse, con las luces y las sirenas encendidas. En el hospital, me senté en la sala de espera con la ropa empapada, dejando pequeños charcos en el suelo, recibiendo miradas de desaprobación del personal nocturno que estaba demasiado agotado para importarme. Pasaron las horas. En algún momento, alguien me trajo una manta y una taza de café que sabía como si se hubiera preparado en una década anterior, pero estaba caliente y tenía cafeína y eso lo hacía aceptable. No podría haber explicado por qué me quedé. Los marines no dejan atrás a las bajas. Tal vez fue eso. Tal vez fue solo decencia básica. O tal vez fue algo que no entendería hasta más tarde. El médico que finalmente vino a hablar conmigo parecía un hombre que había estado despierto demasiado tiempo. Ojos inyectados en sangre, estetoscopio alrededor de su cuello como si le hubiera crecido allí. Preguntó si yo era de la familia. Le expliqué lo que había sucedido en la carretera y vi cómo su expresión cambiaba de profesionalmente neutral a algo que parecía respeto real. Está estable, dijo. Pero perdió una cantidad significativa de sangre y tiene un tipo de sangre raro. Nos estamos quedando sin existencias y la tormenta ha complicado conseguir más. ¿Qué tipo? Pregunté. No sabía por qué importaba. Algo en mí solo necesitaba saber. AB negativo, dijo. Menos del 1% de la población. Algo hizo clic en el fondo de mi mente. Procesamiento médico militar. Tipificación de sangre, procedimiento estándar. Ese es mi tipo, dije. AB negativo. ¿Puedo donar? Me miró de la manera en que miras algo que no debería existir pero que claramente existe. Minutos después, estaba en una habitación con una enfermera que tenía ojos amables y manos que se movían con la confianza de alguien que había hecho esto 10,000 veces. Mantuvo una pequeña charla mientras la bolsa se llenaba, preguntando sobre el accidente, el rescate, cómo terminé siendo tanto el buen samaritano como el donante compatible en la misma noche. Es casi como el destino, dijo, sonriendo de una manera que te decía que realmente creía que eso era posible. Estaba a punto de darle mi respuesta estándar, la que se forma en un hombre que ha visto demasiada muerte aleatoria como para creer en algo tan ordenado. Pero entonces entró otro médico, más joven, con una expresión urgente. La paciente está estable, dijo. Pero nuestro laboratorio marcó algo inusual en el análisis de compatibilidad. Necesitamos realizar pruebas adicionales en ambas muestras. No le di mucha importancia. Alguna cosa médica técnica que se resolvería sola, pero cuando los resultados volvieron a la mañana siguiente, no resolvieron nada. Detonaron todo lo que creía saber sobre mi propia vida. La mujer que había sacado de ese barranco se llamaba Sarah Wright. Y según las pruebas de ADN que el hospital había realizado como parte de su proceso de verificación estándar, ella era mi madre biológica.
Déjenme explicarles cuán imposible se sintió eso en el momento. Cuán completamente contradecía toda la arquitectura de mi entendimiento de quién era yo. Había sido criado por James y Mary Wright en la zona rural de un pequeño pueblo de Georgia. Había crecido creyendo sin lugar a dudas que era su hijo. Nunca tuve ninguna razón para dudarlo. Mi padre había muerto cuando yo tenía 16 años, un ataque al corazón en los campos, y mi madre lo había seguido 4 años después, vaciada por el dolor y la carga implacable de tratar de mantener la granja sola. La idea de que no había sido su hijo biológico, que me habían tomado de bebé y me había criado otra persona, que mi verdadera madre era una mujer rica que me había estado buscando durante 3 décadas. Se sentía menos como la realidad y más como una premisa que alguien le había presentado a una cadena de televisión. Pero el ADN no negocia. Y mientras Sara se recuperaba en los días siguientes, la verdadera historia de mi origen comenzó a salir a la luz. Me habían sacado de un carrito de compras fuera de un supermercado de Atlanta a los 8 meses de edad. Arrebatado por una mujer llamada Mary Wright, cuyo propio bebé había muerto de SMSL solo unas semanas antes y cuyo dolor había quebrado algo fundamental en su percepción de lo que era real y lo que se le permitía hacer. La investigación policial se había estancado. La mujer que me llevó había desaparecido en la tranquila zona rural de las granjas de Georgia y Sarah Wright había pasado los 30 años desde entonces negándose a dejar de buscar. Nos sentamos juntos en su habitación de hospital al tercer día. Ambos todavía tratando de hacer que las matemáticas de lo que había sucedido funcionaran. Ella estaba sentada ahora, con la cabeza vendada, los ojos claros y agudos con una inteligencia que el trauma y la medicación no habían logrado atenuar. No voy a fingir que esto no es extraño, dije, porque nunca había sido bueno para suavizar las cosas y no se me ocurría ninguna razón para empezar. No te saqué de ese coche porque estuviera buscando una madre. No sabía que existías. Lo hice porque dejarte allí no era algo que fuera capaz de hacer. Sara me miró por un largo momento. El tipo de mirada que en realidad es una evaluación, midiéndote, haciendo un balance, decidiendo si vales la inversión de su confianza. Lo sé, dijo. Si hubieras sabido exactamente quién era yo, habrías hecho lo mismo. Puedo verlo en ti. Tienes los ojos de tu padre. ¿Sabías eso? Richard falleció hace 12 años. Pero todavía lo veo en el espejo a veces. Y ahora lo veo en los tuyos. Me contó sobre su vida, la empresa de logística que había reconstruido después de la muerte de Richard, convirtiendo una modesta operación de camiones en una empresa multiestatal que movía carga de un extremo del país al otro. Me habló de los investigadores que había contratado a lo largo de los años, los callejones sin salida, las pistas falsas, el lento y doloroso proceso de aprender a mantener la esperanza sin dejarla ir por completo. Y me habló de los nietos que había imaginado darle a Richard, el legado que había querido extender, el tipo particular de vacío que el éxito nunca lograba llenar. No puedo devolverte tu infancia, dijo. E incluso después de 30 años, el dolor en su voz era real y cercano. No puedo deshacer lo que pasó, ni a ti, ni a mí, ni a tu padre. Pero hay algo más que puedo darte, si lo aceptas. Los recursos para construir cualquier futuro que realmente quieras. Hubiera sido fácil sospechar, preguntarme si estaba tratando de comprar mi buena voluntad o posicionarme para algo que aún no podía ver. Pero para entonces ya había pasado suficiente tiempo con ella como para reconocer el tipo de fuerza central que llevaba, la misma columna vertebral intransigente que había desarrollado a través de mis propios años de duro servicio. No me estaba ofreciendo un rescate. Me estaba ofreciendo una asociación, una oportunidad de demostrar lo que valía, y esa demostración no tendría nada que ver con la sangre de quien llevaba. No me interesa que me den cosas, le dije. He sido autosuficiente desde que tenía 20 años, y no busco cambiar eso. Sara sonrió. Y fue la primera vez que vi una aprobación genuina en su expresión. Me preocuparía si lo fueras. Lo que estoy ofreciendo no es caridad, Daniel, es una inversión. He pasado 4 décadas construyendo algo real, y necesito a alguien que pueda ayudarme a llevarlo más lejos. Alguien que sepa lo que es el trabajo duro de verdad. Alguien que no tenga miedo de estar en el meollo del asunto. Todo lo que he oído sobre ti en estos últimos días me dice que eres exactamente esa persona. Los términos que acordamos fueron claros. Sara aportaría el capital para transformar mi taller en una operación industrial seria.
A cambio, trabajaría junto a su empresa para desarrollar nueva tecnología para el sector logístico. Ella tendría el 49% de la nueva empresa. Yo controlaría el 51% y ninguna decisión importante se tomaría sin que ambos la firmáramos. Una asociación igualitaria, no un padre rescatando a un hijo. Y esa distinción me importaba más de lo que tenía palabras para expresar. Pasamos horas en esa habitación de hospital puliendo los detalles. Y salí genuinamente impresionado por ella, por la precisión con la que entendía su industria, que innovaciones realmente creaban valor frente a las que eran solo tecnología en busca de un problema para justificarse. Cuando le expliqué las ideas que había estado desarrollando en mi cabeza durante todas esas clases nocturnas en el colegio comunitario, no las descartó como demasiado ambiciosas. Hizo preguntas difíciles que me obligaron a enfrentar los problemas de implementación que había estado evitando convenientemente. Durante los meses que siguieron, convertí ese pequeño taller de sabana en algo que hacía que mi operación anterior pareciera un espacio de pasatiempos. Con el capital de Sara respaldándolo, traje equipos serios, contraté técnicos calificados y comencé a perseguir las innovaciones de ingeniería con las que había estado soñando durante años. Lo llamamos Ride Systems, un nombre que honraba tanto nuestro origen como lo que estábamos construyendo juntos. La transformación fue intensa de la mejor manera posible. Empezamos la construcción de una nueva instalación en marzo, un complejo de fabricación especialmente diseñado que eventualmente emplearía a más de 200 personas y enviaría productos a puertos de todo el mundo. Supervisé personalmente cada fase de la construcción, desde el vertido de los cimientos hasta las conexiones eléctricas finales. Los contratistas aprendieron rápido que yo no era el tipo de propietario que firmaba cheques y desaparecía. Me presentaba sin previo aviso a cualquier hora. Mis estándares no eran una guía. Eran el mínimo. El trabajo exigía todo de mí, física y mentalmente, manos y mente. Y encontré eso profundamente satisfactorio de una manera que era difícil de explicar a las personas que no habían experimentado la alternativa. Desarrollé sistemas hidráulicos que superaban a cualquier cosa actualmente en el mercado. Construí equipos de mantenimiento robóticos que podían manejar operaciones que anteriormente requerían equipos completos. Presenté patentes para innovaciones que las principales empresas de logística ya estaban haciendo fila para licenciar. Tommy, mi primer contratado de los primeros días de Savannah, resultó ser irreemplazable. En menos de un año, había pasado de asistente de taller a gerente de planta y a jefe de toda la división de fabricación. Recluté ingenieros de universidades de todo el sureste, ofreciéndoles problemas reales para resolver en lugar de mejoras incrementales en cosas que ya funcionaban lo suficientemente bien. La empresa creció más rápido de lo que cualquier proyección razonable hubiera predicho. Y en 12 meses, teníamos contratos con 3 de las compañías navieras más grandes de la costa este. Sara observó todo el desarrollo con una satisfacción que iba más allá de los resultados comerciales. Para entonces entendí que Ride Systems significaba algo para ella más allá de los ingresos y la posición en el mercado. Era una prueba, la prueba de que las décadas entre nosotros no le habían costado a su hijo el potencial que siempre había creído que tenía. Mientras tanto, la vida que Miranda había elegido se estaba desmoronando silenciosamente. Las primeras señales aparecieron unos 6 meses después de que se finalizara el divorcio. Susurros a través de redes profesionales sobre irregularidades en su firma. Al principio los descarté. La gente exitosa atrae la envidia. Pero los susurros se hicieron más fuertes y más específicos. Y finalmente no pude seguir sin oírlos. Vince Calvel, resultó, no era el genio financiero que había pasado años presentándose como tal en inauguraciones de galerías y galas de caridad. Era un depredador profesional, un estafador que había construido toda su carrera identificando a personas inseguras y ambiciosas y separándolas sistemáticamente de su dinero. La oportunidad revolucionaria que había estado promocionando era un esquema piramidal, un elegante castillo de naipes que funcionaría perfectamente hasta el momento en que no lo hiciera y luego colapsaría por completo. Miranda, cegada por su atracción hacia Vince y su hambre de escalar más alto, había cometido el error catastrófico de poner no solo sus propios ahorros en su empresa, sino también los fondos de los clientes. Había falsificado documentos, falsificado firmas, cometido fraude a una escala que era casi impresionante en su alcance. Cuando la estructura finalmente cedió, como siempre iba a suceder, ella estaba en el centro de los escombros. La firma la despidió de inmediato.
Las juntas de licencias retiraron sus credenciales con una velocidad que dejó marcas de derrape. Los bancos ejecutaron la hipoteca de la casa de Buckhead, se llevaron el Mercedes y congelaron todas las cuentas a las que tenía acceso. La multitud que la había rodeado en esa inauguración de la galería, toda esa gente risueña y bien vestida que la había visto humillarme sin decir una palabra, se volvió repentina y universalmente no disponible. Agendas llenas, llamadas sin respuesta, toda la actuación. Mentiría si te dijera que no sentí nada cuando me enteré de todo esto. No alcancé un desapego espiritual limpio del sufrimiento de una mujer que me había hecho pasar por lo que me había hecho pasar. Lo que sentí fue más complicado que eso, una maraña de vindicación y tristeza y algo que podría haberse convertido en compasión real si lo hubiera dejado. Me había tratado mal. Eso era real. Pero también seguía siendo un ser humano con un dolor serio. Y no estaba del todo seguro de qué tipo de hombre quería ser cuando me enfrentara a eso. La pregunta se agudizó unos 10 meses después del divorcio, cuando Miranda entró en el vestíbulo de Ride Systems un martes por la tarde. No se parecía en nada a la persona que había dominado las salas en eventos corporativos e inauguraciones de galerías. Su ropa estaba arrugada. Su maquillaje era desigual. Las ojeras bajo sus ojos te decían que no había dormido bien en semanas. La recepción intentó rechazarla. Miranda hizo suficiente ruido como para que la seguridad finalmente me llamara para que me encargara. Nos sentamos en mi oficina, un espacio construido para la función, no para la exhibición, todo diagramas de ingeniería y componentes de prototipos en lugar de arte curado y logros enmarcados. Miró a su alrededor lo que había construido con una expresión que parecía estar librando una guerra entre el resentimiento y el cálculo. Esperé a que ella fuera la primera, porque la paciencia en las negociaciones era otra cosa que el cuerpo me había dado. Danny, comenzó, el apodo al que siempre recurría cuando necesitaba algo de mí. Sé que las cosas terminaron mal, pero estuvimos casados durante 7 años. Eso tiene que contar para algo. Estoy en verdaderos problemas. Problemas serios. Y no hay nadie más a quien pueda acudir. Vince se ha ido, se llevó todo y desapareció. Ahora dicen que soy yo quien diseñó todo el asunto. Danny, realmente podría ir a la cárcel. Se inclinó hacia adelante, y pude verla deslizarse hacia la versión de sí misma que me había funcionado eficazmente durante años. El modo que activaba cuando quería algo que sabía que era una posibilidad remota. No estoy pidiendo dinero, dijo en el tono de alguien que está absolutamente pidiendo dinero. Solo necesito ayuda para navegar esto. Alguien con las conexiones adecuadas que pueda orientarme hacia los abogados adecuados, la gente adecuada. Siempre has sido el que podía arreglar las cosas, Danny. Arregla esto para mí y haré lo que quieras. Podríamos empezar de nuevo. Ser los verdaderos socios que nunca logramos ser. Fui una tonta al dejar que Vince se interpusiera entre nosotros. Escuché cada palabra de la manera en que verías una película que ya has visto, observando la artesanía de la actuación sin conmoverte. Cuando terminó, se reclinó con la confianza de alguien a quien nunca se le había negado realmente nada que se hubiera propuesto conseguir. ¿Recuerdas lo que me dijiste en la Galería Harwell? Pregunté, manteniendo la voz uniforme. Algo cruzó su rostro que podría haber sido vergüenza si se le hubiera permitido quedarse. No lo hizo. Estaba bebiendo, dijo. Estaba actuando para mis colegas. No quise decir nada de eso. Quisiste decir cada una de las palabras, dije. Llevabas años queriendo decirlo. Esa noche, simplemente dejaste de editarte. Y honestamente, Miranda, te lo agradezco. Oírte decirlo en voz alta fue lo mejor que me ha pasado nunca. Me mostró con total claridad con qué estaba tratando realmente, en qué se había convertido realmente nuestro matrimonio, y me dio todo lo que necesitaba para marcharme. Me levanté y me paré junto a la ventana, mirando el complejo industrial que había crecido de un pequeño almacén reconvertido a algo de lo que estaba genuinamente orgulloso. No voy a ayudarte, dije. No por ira. No por venganza. No voy a ayudarte porque nunca quisiste realmente un socio. Querías a alguien que te sirviera, y ya terminé de jugar ese papel. La compostura de Miranda se rompió. Lo que había debajo era crudo y desesperado. Me lo debes, dijo, su voz subiendo.
Estuve a tu lado durante todos esos años en los que solo eras un mecánico trabajando en los muelles. Lidié con tus pesadillas y tus estados de ánimo y tu completa incapacidad para existir en la sociedad normal. Me lo debes. No te debo nada, dije, y las palabras salieron fácilmente, sin esfuerzo. Trabajé turnos dobles durante 2 años para dar el pago inicial de una casa que tú querías. Sacrifiqué todo lo que me importaba para tratar de hacerte feliz. Te di todo lo que tenía y lo usaste en mi contra delante de 50 extraños. Si alguna vez te debí algo, esa deuda quedó saldada por completo esa noche. Alcancé el intercomunicador. Seguridad, necesito que escolten a mi visitante fuera. Ha excedido su bienvenida. Los guardias lo manejaron profesionalmente, firmes y tranquilos, guiando a Miranda hacia la salida mientras ella anunciaba cosas sobre abogados e injusticia y consecuencias de las que me arrepentiría. La vi irse sin sentir gran cosa, solo una certeza tranquila y asentada de que había hecho lo correcto. Los procedimientos legales recibieron una cobertura mediática local significativa, aunque tomé la decisión deliberada de no seguirlos de cerca. Vince había sido arrestado tratando de cruzar a Canadá con una bolsa llena de efectivo y una colección de pasaportes fraudulentos. Se había movido rápidamente para cooperar con los fiscales a cambio de un mejor trato. Su cooperación consistía principalmente en redirigir la culpa a todos los que estaban a su alcance. Miranda terminó enfrentando una lista de cargos que era extensa y condenatoria. Me presenté a la audiencia de sentencia sin estar del todo seguro de por qué. Cierre, tal vez, curiosidad, o simplemente la necesidad humana de presenciar el final de una historia que había consumido gran parte de tu vida. La sala del tribunal estaba escasamente llena. Un puñado de periodistas, algunas de las otras víctimas de Vince que habían venido buscando cualquier resolución que una sentencia pudiera proporcionar. Los antiguos colegas de Miranda no estaban por ninguna parte. Su asociación con ella aparentemente había sido reclasificada silenciosamente de activo a pasivo. Miranda parecía más pequeña de lo que la había visto nunca. El mono naranja y las esposas le habían despojado de la arquitectura de su identidad, la ropa, el maquillaje, la proyección cuidadosamente mantenida de competencia y éxito. Lo que quedaba era una mujer de unos 30 años que había tomado una secuencia de decisiones que habían demolido su vida, sentada en una sala de tribunal, esperando conocer el daño completo. Su abogado expuso los argumentos habituales: remordimiento, circunstancias, la influencia desproporcionada de Vince Calvel, la presentó como una víctima que había sido manipulada para ser cómplice, pero las pruebas no dejaban mucho espacio para esa lectura. Correos electrónicos que había escrito, documentos que había firmado, grabaciones telefónicas donde discutía en términos específicos cómo evitar que los reguladores miraran demasiado de cerca, cualquier presión que Vince hubiera aplicado. Miranda había sido una participante consciente y activa en el robo de millones a personas que habían confiado en ella. La jueza era una mujer que no tenía paciencia con los depredadores de cuello blanco. 12 años en una prisión federal, libertad condicional posible después de 8, supeditada a una conducta excepcional. Cuando el número aterrizó, Miranda palideció. Miró alrededor de la sala del tribunal de la manera en que la gente lo hace cuando espera que alguien dé un paso al frente y declare que se ha cometido un error. Sus ojos encontraron los míos. Nos miramos a través de la sala del tribunal por un momento. Pensé en la mujer con la que realmente me había casado, la de los ojos brillantes y un entusiasmo genuino por mi historial militar, que me había hecho sentir que era suficiente tal como era. Me pregunté qué le había pasado, si alguna vez había existido realmente de la manera en que yo creía, o si había deseado tanto ser amado que había construido cualidades que no estaban allí. No encontró lo que buscaba en mi expresión. No estaba ofreciendo satisfacción por su caída. Tampoco ofrecía lástima. Lo que sentía principalmente era agotamiento. Agotado por la historia, la emoción, el peso de todo lo que nuestros años compartidos nos habían costado a ambos. Un televisor en la pared de la sala del tribunal estaba transmitiendo las noticias locales. Sin sonido. Lo miré mientras los alguaciles se movían para sacar a Miranda y me sorprendí al ver lo que había en la pantalla. Allí estaba yo, de pie junto a Sara en la gran inauguración de un centro de apoyo para veteranos que Ride Systems había financiado en el centro de Savannah. El cintillo nos identificaba como líderes empresariales locales que devuelven a la comunidad. Sara sonreía mientras cortaba la cinta.
Yo estaba de pie a su lado con un traje que realmente me quedaba bien, luciendo más a gusto en mi propia piel de lo que había estado en cualquier momento durante mi matrimonio. No había pensado en ese día como algo particularmente significativo cuando lo planeamos. Solo la cosa más lógica que podía hacer con la gratitud que sentía hacia el cuerpo y el deseo de hacer algo útil por los veteranos que luchaban por aterrizar al otro lado del servicio. Pero verlo en esa pantalla, en el contexto de lo que las decisiones de Miranda habían producido, algo se me hizo muy claro sobre los caminos que la gente toma y a dónde van finalmente esos caminos. El centro ofrecería vivienda, capacitación laboral y recursos de salud mental a los veteranos en el área de Savannah. Servicios que sabía por experiencia personal directa que se necesitaban desesperadamente y que estaban crónicamente subfinanciados. Lo habíamos dotado de consejeros especializados en TEP, profesionales de empleo que realmente entendían cómo la experiencia militar se traducía en trabajo civil, y defensores de la vivienda que conocían el sistema de beneficios para veteranos desde dentro. Sara había sido firme en que lo financiáramos adecuadamente, no como un ejercicio de relaciones públicas, sino como un compromiso genuino de hacer algo que importara. El edificio no era nada lujoso, sólido, funcional, diseñado para servir bien a su propósito. Principios de ingeniería sólidos aplicados a un problema humano. Pensé en los hombres con los que había servido que habían vuelto a casa y habían descubierto que lo que habían aprendido en combate no se correspondía claramente con ninguna oferta de trabajo. Los que habían terminado en la calle o encarcelados o se habían ido por sus propias manos porque nadie había estado en condiciones de ayudarlos a hacer la transición de una vida a otra. Este centro no llegaría a todos ellos, pero llegaría a algunos, y algunos era suficiente para que valiera la pena todo lo que habíamos puesto en él muchas veces. Cuando la audiencia terminó y se llevaron a Miranda para comenzar su sentencia, salí del juzgado y conduje hasta el muelle. Aparqué cerca de los muelles donde una vez había sido un mecánico con un matrimonio fallido y sin un camino claro hacia adelante y caminé por un muelle que se extendía hacia el Atlántico. El agua estaba en calma. La luz del atardecer se rompía sobre la superficie y cambiaba a un azul dorado. Me quedé allí durante mucho tiempo, observándola moverse. Sara me encontró una hora más tarde. Por supuesto que sí. Había pasado 30 años buscándome, y no iba a perderme ahora que me había encontrado. La sentencia fue hoy, dijo, acercándose a mi lado. ¿Lo fue? ¿Estás bien? Me tomé la pregunta en serio antes de responderla porque Sara se había ganado la honestidad, y yo había aprendido por dura experiencia que pasar por alto tu verdadero estado emocional solo crea problemas mayores más adelante. No me siento bien por lo que le pasó, dije. Tampoco me siento mal por ello. Creo que principalmente me siento acabado. El capítulo está cerrado. La historia terminó y estoy listo para lo que venga después. Sara asintió. Entendió eso a un nivel que iba más allá de las palabras. Había pasado décadas de su propia vida esperando el cierre de algo que se había sentido irresoluble. Sabía que algunas heridas no sanan por completo, pero que eventualmente pueden dejar de sangrar si les das suficiente tiempo y suficiente cuidado. Hay algo que he querido darte, dijo, metiendo la mano en su abrigo y sacando una pequeña caja de terciopelo. Tu padre biológico, Richard, mandó a hacer esto cuando estaba embarazada. Estaba completamente seguro de que ibas a ser un niño, y quería que tuvieras algo que te conectara con la historia familiar. Dentro de la caja había un reloj de bolsillo, antiguo, claramente valioso. El escudo de la familia Wright grabado en la caja. Le di la vuelta en mis manos, sintiendo su peso, toda esa historia y expectativa, y algo que se sentía como la primera señal real de un futuro que finalmente, con 38 años de retraso, comenzaba a abrirse. Habría estado orgulloso de ti, dijo Sara. Sé que eso probablemente no aterrice de la misma manera que podría viniendo de alguien que no lo conoció. Pero pasé 25 años con ese hombre, y sé exactamente el tipo de hijo que esperaba. Eres tú, Daniel. Eres exactamente eso. Me guardé el reloj en el bolsillo, lo sentía sentarse contra mi cadera como algo que me anclaba a algo más grande que yo mismo. El sol estaba bajando ahora, pintando el cielo con colores que parecían demasiado vivos para ser reales. Observé cómo la luz se desvanecía y las primeras estrellas aparecían en el cielo oscurecido sobre el agua. Pasé tanto tiempo tratando de ser lo que Miranda necesitaba que fuera, dije, las palabras saliendo lentamente porque estaba procesando algo que aún no había dicho completamente en voz alta.
El vestuario que ella quería, la forma en que quería que hablara, que me moviera, que ocupara espacio, tratando de transformarme en alguien para lo que nunca fui hecho. Todo el tiempo pensando que si tan solo trabajaba lo suficiente en ello, si tan solo cambiaba lo suficiente, ella finalmente me vería de verdad. Sara escuchó sin interrumpir. Esa habilidad particular, simplemente estar presente y no llenar el silencio con ruido, era una de las cosas que más había llegado a valorar en ella. Pero eso nunca iba a suceder, dije, porque Miranda en realidad no me estaba mirando. Estaba mirando un espejo. Estaba proyectando sus propias ambiciones y sus propios miedos en alguien que estaba justo ahí frente a ella, queriendo ser visto. Podría haberme dado la vuelta por completo, y ella todavía no me habría visto porque no tenía ningún interés en quién era yo realmente. Estaba apegada a la versión de mí que había guionizado en su propia cabeza. Me giré para mirar a Sara directamente. Vi la comprensión en sus ojos. Pero tú sí me ves, dije. Desde ese primer día en el hospital, antes de que tuvieras idea de quién era yo, me miraste como si fuera alguien que valiera la pena conocer. No un proyecto, no un problema. Una persona que tenía su propio valor y su propio lugar en el mundo. Eso es lo que hacen las madres, dijo Sara en voz baja. Incluso cuando se han perdido los primeros 37 años. Nos quedamos allí un rato más mientras las estrellas se multiplicaban y la luna salía sobre el océano que había visto gran parte de la larga historia de Savannah. En algún lugar detrás de nosotros en esa ciudad, Ride Systems seguía funcionando, construyendo tecnología que comenzaba a remodelar la industria logística y apoyando a cientos de trabajadores que contaban con nosotros. En algún lugar en una instalación federal, Miranda comenzaba a enfrentarse a las consecuencias de las decisiones tomadas en busca de un éxito que nunca había sido real. Y en algún lugar en el espacio dentro de mi pecho donde había llevado el peso del rechazo y la insuficiencia durante tanto tiempo, algo más ligero se había instalado. Algo que se sentía por primera vez en mucho tiempo como paz. Metí la mano en el bolsillo y saqué el encendedor barato que Miranda me había dado años atrás. El único regalo que ella había elegido por sí misma, no a través de un asistente, no de una lista que alguien había curado para ella, una compra impulsiva en una gasolinera que había envuelto en papel de periódico y me había entregado en nuestra primera Navidad juntos. Cuando éramos demasiado pobres para algo más. Y no había importado. Lo había llevado desde entonces, no porque tuviera ningún valor monetario, sino porque una vez había significado algo, porque me recordaba un tiempo en que la posibilidad de nosotros todavía parecía real. Lo abrí, vi la llama sostenerse contra la brisa de la tarde, luego lo cerré, eché el brazo hacia atrás y lo lancé sobre el agua en un arco limpio. Aterrizó en algún lugar en la oscuridad con un sonido demasiado pequeño para oírlo desde donde estaba. No miré dónde cayó. Esa parte no importaba. Lo que importaba era el soltar.